este artículo, esta historia de un escritor, Gabor, que habla mucho sobre lo que es trauma y cómo ir avanzando en la vida. Generalmente hemos escuchado cosas como ¿cómo será el momento de nuestra muerte? Previo a nuestra muerte, ¿en qué pensaremos? ¿Qué sentiremos? ¿De qué nos vamos a lamentar? Y este escritor, Gabor, en uno de sus libros, comparte la historia de un médico canadiense. Pero además Gabor hace énfasis en esto que tiene que ver con lamentarnos. ¿De qué nos vamos a lamentar en nuestra vida? Durante toda nuestra vida, yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos ido lamentando de ciertas cosas, de ciertas decisiones o de ciertos cambios que no hicimos. Nos lamentamos de no haber hecho eso que teníamos que hacer, no haber escuchado a esa persona, no haber abierto esa cuenta en el banco y nos vamos lamentando de muchas cosas. Entonces las plataformas, que son los educadores de ahora, los educadores artificiales, nos han enseñado palabras como vive el momento, no pienses en el pasado, no pienses en el futuro, solamente vive el momento, sé agradecido con todo, con lo bueno y con lo malo y cosas así, que están muy lejos de lo que son los procesos de terapia. Cuando trabajamos con clientes, con pacientes, con gente en los procesos de coaching, que quieren hacer cambios, esto va muy diferente. Eso no es nada de plataformas sociales. Va muchísimo más allá y la verdad que hay mucha basura y mucho mal concepto transmitiéndose. Esto, dice Gabor, y lo sabemos los psicólogos y gente que ha tenido esa experiencia enorme de estar con personas en procesos previos a la muerte. ¿De qué nos vamos a lamentar en la vida? Nos vamos a lamentar de no habernos dado importancia, de haber pensado más en otros que en nosotros mismos, de no habernos puesto atención, de no haber cuidado nuestra vida y haber dado más atención a cuidar a otros. Y sobre todo, habernos olvidado en el sentido de complacer más a otras personas y no escucharnos a nosotros mismos. Eso es uno de los aspectos que las personas con equilibrio emocional, con salud mental, al final de sus días se van a lamentar de no haber puesto atención en eso o de no haberlo hecho. Y es cuánto me presto atención, cuánto he dejado yo de atenderme por complacer a los otros. ¿Para qué? ¿Para qué quiero complacer a los otros? Eso vamos a conversar hoy en un diálogo terapéutico que espero que te sirva. No te voy a decir quédate al final, mira todo el video, que todos los canales de YouTube lo dicen, porque obviamente esto también es un trabajo. Yo soy psicóloga clínica, soy coach, formadora de coaches, escritora, y ahora solamente me dedico a lo que son formaciones de coaching y a lo que es compartir este contenido terapéutico con un objetivo: sanar adultos. Hay muchos adultos quebrados, no por los traumas, sino por la falta de información en los procesos traumáticos o en condiciones de vida. Entonces, este es un diálogo terapéutico que te va a ayudar. Si tú deseas, te quedas hasta el final y si no, sales a los 5 minutos. Lo interesante de todo esto que yo comparto en este canal como psicóloga es que no nos acostumbremos a satisfacer esos procesos momentáneos que alimentan nuestra dopamina y las cosas importantes dejamos
de atenderlas, de escucharlas y de ponerlas en práctica. Escucha esta historia que yo la leí y la verdad es una historia muy terapéutica. Es una historia que si la escuchas bien, la analizas, hemos perdido la capacidad de analizar. Los adultos, sobre todo las personas mayores de 40, mayores de 50, ya nos estamos olvidando de analizar, nos estamos olvidando de muchísimas cosas y estamos dejando llevar por lo que yo digo, la educación, la mala educación, la mala formación de las plataformas. Y esta historia es una sesión completa de terapia, de muchos años. Mira, esta es la historia de un médico canadiense que este escritor Gabor lo compartió en uno de sus libros. Este médico de 72 años murió a esa edad de cáncer. Pero antes de morir, él mismo escribió su experiencia de vida en su obituario. Y esto es lo que dijo y lo que escribió. El nombre de este médico es Sidney. Y este médico dijo: yo tuve un vínculo muy especial e importante con mi madre. Y todas las noches después del trabajo, yo iba a cenar con mi madre, a compartir con mi madre y con mi padre, porque ellos eran muy importantes para mí. Después de compartir esta cena, yo salía y me iba a mi casa donde me esperaba mi esposa y mis niños, 3 niños. Sidney volvía a cenar con la esposa y no le decía que ya había cenado con los padres, porque pasaba todos los días a cenar con los padres. No le decía eso a la esposa y cenaba nuevamente con ella y con los niños. Él escribe en su obituario: Sidney, un hombre de 72 años que puso más atención en los demás que en su propia vida. Él, por más de 2 años y medio, tenía 2 cenas al día, solamente con el objetivo de complacer a las personas que él más amaba, porque no quería incomodarlos, no quería decepcionarlos. Y estas 2 cenas diariamente fueron cobrándole factura en su salud física y él fue engordando. Murió a los 72 años de cáncer. Esta es la historia que Sidney escribió como una alarma y un aviso y una protesta personal de él, porque él se lamentaba de no haberse puesto más atención. Él tenía 2 cenas diarias, 2 cenas dobles, solamente para no decepcionar a las personas que quería. Entonces, este análisis, esta experiencia de vida de este médico canadiense, nos lleva a preguntarnos, a tomar una sesión terapéutica con nosotros mismos y a darnos cuenta de por qué hacemos tantas cosas en contra de nuestra vida solamente para no decepcionar a las personas. Y esto tiene que ver con aprobación, con una necesidad de amor, con haber formado a este niño, a este médico, como el buen niño, que no puede incomodar, que no puede decepcionar a ninguna de las personas que ama, porque él quiere ser un buen niño. Y cuando queremos ser buenos niños, buenas niñas y no incomodar a nadie, nos estamos obligando a tener mala vida, a no vivir nuestros sueños, a poner en peligro nuestra salud, a poner en peligro nuestra felicidad, porque siempre estamos al servicio de los demás, porque consideramos que no somos importantes. Y detrás de esta historia de Sidney, desde el médico canadiense, hay una alarma de autoestima, de falsos pensamientos, de falsas creencias, de falsos conceptos, de querer siempre
complacer a los demás para que no nos dejen de amar, para que no nos pongan a un lado, y preferimos decepcionarnos a nosotros mismos y no vivir una vida valiente en lugar de poner límites y decepcionar a los demás. ¿Cuántas historias en las sesiones de coaching y en mi historia como psicóloga clínica he tenido que ver y que sigo observando ahora en mi entorno cercano, de personas que están viviendo una vida miserable solamente porque están esperando que otra persona haga clic y le cambie el canal, le cambie la actividad, le cambie el ánimo y le cambie la historia de vida. Entonces sigo en esa espera para no decepcionar a los demás, no pongo límites, porque detrás de eso solamente hay falsas creencias. Qué peligroso tener falsas creencias y qué peligroso es demostrar a los demás que tenemos una autoestima disminuida. Porque finalmente en parejas, en familias, en hermanos, en el aspecto laboral, en el aspecto social, cuando dejamos que otros comanden nuestra vida para no decepcionar, cuando nos conformamos con migajas emocionales, lo único que está pasando ahí, más allá de esas falsas creencias que son sumamente peligrosas, si yo no hago lo que ellos quieren, ellos no me van a querer, no van a venir a visitarme. Y eso lo veo muchísimo en abuelos, en padres, que han perdido completamente el bastón de la autoridad, pero sobre todo han perdido o tal vez nunca tuvieron una autoestima sana y equilibrada. Porque detrás de todo esto solamente está el pobre concepto que yo tengo de mí misma. ¿Alguna vez te has sorprendido o en qué aspecto de tu vida ahora, en la edad que tienes, te estás sorprendiendo atrapado en una vida que no quieres solo por no decepcionar a otros? No decepcionar a la persona que te ama, que puede ser tu esposa. ¿Por qué Sydney no se atrevió a decirle a su esposa: mañana voy a cenar con mis padres, no me esperes para la cena? ¿Por qué no se atrevió Sydney a decir a los padres: papá, mamá, no puedo venir todos los días porque tengo cena con mi esposa y con mis niños? No se trata de escoger a papá o a mamá, a los hijos o a los nietos, a la esposa o a los hijos. Se trata de tener bien en claro qué posición tenemos nosotros en nuestra propia vida para que los demás tengan en claro cuál es nuestra posición. Soy Berta de Melo o Berta Melo, como más corto, Berta Melo, psicóloga clínica y formadora de coaches. Espero que te hayas quedado hasta el final. Te prometo que, y te aseguro que si has escuchado este tema de unos 15 minutos y puedas tomar tu agenda, tu diario y anotar, empieces a observar tu vida y seas, como siempre digo, tu propio terapeuta para poder sanar tu vida presente. Muchísimas gracias.